Y gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí. Gracias porque tú has traído a cada uno de nosotros aquí y aún los que están en su casa, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú con nosotros, que seas tú en medio de la alabanza, que seas tú en medio de tu palabra, Señor, y que nos llenes de ti, que es lo que venimos a buscar, tu presencia, tu amor, tu paz, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto ruido, seas tú nuestra paz, seas tú nuestro amor, seas quien nos abrace y que nos acaricie con cariño, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que te muevas en este lugar y que tu presencia llene cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego.
antes de hablar ya cantaba sobre mí. Ha sido tan bueno. Antes de respirar diste tu aliento. Ha sido tan bueno. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. Es quien me persigue y no se rinde hasta encontrarme. No lo merezco, no lo entiendo, pero te entregas por mí. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. Cuando enemigo fui, tu amor peleó por mí. Ha sido tan bueno. Me sentía sin valor y pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. Es quien me persigue y no se rinde hasta encontrarme. No lo merezco, no lo entiendo, pero te entregas por mí. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. No hay montaña ni oscuridad que pueda detener tu amor por mí. No hay muro ni mentira que puedan detener tu amor por mí. Una vez más. No hay montaña ni oscuridad que pueda detener tu amor por mí. No hay muro ni mentira que puedan detener tu amor por mí. No hay montaña ni oscuridad que pueda detener tu amor por mí. No hay muro ni mentira puedan detener tu amor por mí. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. Es quien me persigue y no se rinde hasta encontrarme. No lo merezco, no lo entiendo, pero te entregas por mí. Oh, es el amor que no se acaba y no tiene final. Dice, te pido, Señor, que tu inmenso amor sea suficiente para mí. Yo quiero depender solo de ti, darme a tu gracia y tu poder, como barro en tus manos, quebranta mi corazón.
quebranta mi corazón y moldéalo tú, Señor, mi buen alfarero. En tus brazos me quedo, pues eres todo lo que tengo. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Y gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu
presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Y aquí estamos, Señor, y queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a ti, que estamos dispuestos a tu palabra, Señor, y queremos pedirte que estés aquí presente, que nos llenes y que nos hables conforme a cada necesidad. Tenemos diferentes necesidades, diferentes problemas y traemos cargando cargas diferentes, Señor, pero tú eres el mismo y tú sabes quién necesita de ti, Señor, tú sabes qué es lo que necesitamos, y en el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes con tu palabra y que uses tu palabra para moldearnos, para cambiarnos, para llenarnos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7. Si has estado siguiendo en el Evangelio de Juan, parte sucede en Galilea, parte sucede en Judea, y en esto Jesús estaba en Galilea, capítulo 6, multiplicó el pan junto al mar de Galilea, toda la conversación, palabras difíciles para la multitud. Los discípulos reafirman, empezando con Pedro, que por qué están con él y por qué están aún con él. Entonces ya en capítulo 7 viene la semana de tabernáculos, se acerca a la día de expiación, Yom Kippur, que apenas fue, y que es en otoño, dependiendo de cómo van las lunas nuevas y todo eso, pero aproximadamente siempre es fines de septiembre o entrando en octubre. Entonces, para que te ubiques un poco, y entonces era obligatorio para hombres mayores de edad asistir, de ser posible asistir a Jerusalén y celebrar en Jerusalén. Entonces, muy importante. Y los hermanos de Jesús dicen, ¿por qué no vas a ir? Entonces, porque ya empieza a ser muy famoso. Ves lo que pasa en capítulo 6, multiplicó el pan, la multitud siguiéndole, horas de camino, caminando tras él para otra vez poder ver un milagro y comer y saciarse por un día. Entonces, con eso, o sea, ya está en la ola, por decir, o sea, esto en capítulo 7, pero luego en capítulo 8, aún en Jerusalén, es cuando le traen la mujer que tomaron en adulterio. Capítulo 9, el ciego de nacimiento. Entonces, como que está en la ola y regresa a Judea y Jerusalén, pero es una ola tremenda de fama y popularidad. Pero igual, en capítulo 6, Jesús empieza como a peinar eso, que dice, ustedes me están buscando y me están siguiendo porque ayer se saciaron, ayer comieron bien. Entonces, y da ese texto que muchos navegantes pues ya aprendieron, que trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, que parece una rima. Obviamente cuando lo dijo Jesús no hacía rima, pero entonces, y eso empieza a ser como una confrontación entre expectativas, lo que ellos se imaginaban como reino de Dios y qué sería el Mesías, y lo que Jesús está presentando como reino de Dios y él como Mesías. Entonces a veces hay un choque, a veces simplemente no se encuentran, o sea, en otro canal totalmente. Entonces ya en capítulo 7 Jesús también, y puedes tomar eso como un parteaguas en el Evangelio de Juan, porque algunos están, pues esto, lo que él dice de comer su carne, beber su sangre, eso es muy duro para mí. Yo no quiero ese tipo de acercamiento con Dios. Entonces, pero en capítulo 7 él usa una fiesta importante que es simbólica acerca de algo que ha de venir. Está recordando las jornadas de Israel en el desierto y cómo Dios sacó agua de la roca. Entonces, parte de la festividad que hacían era hacían enramadas en su azotea o en su patio, y hasta la fecha. Entonces, con ramas y duermen en la azotea o duermen en el patio de su casa,
varios días así durante la fiesta de tabernáculos, que son las enramadas, recordando que vivían así en el desierto, acampando durante 40 años y no tenían moradas fijas y no tenían casas. Pero en eso Dios sacó agua de la roca. Entonces era también costumbre y es estar haciendo como un baile tradicional, y las mujeres, bueno, las jovencitas hacen una rueda y entonces están de la mano así y empiezan, y es muy sencillo el paso. Entonces hacen así y se llama la vid, o sea, porque hace así su paso. Entonces hacen su rueda y van haciendo esto, y los muchachos van en sentido opuesto, fuera de ellas, igual de la mano. Entonces, porque nunca bailas tocando la mano del sexo opuesto entre ellos. Entonces dice, ya cambiaron los tiempos. Entonces, y con eso están recordando, parte de eso es ir cantando con la música, y luego dicen Mayim, Mayim, hey. Entonces Mayim es la palabra que Jesús usa aquí cuando habla de ríos, plural, ríos de agua viva. Entonces vamos a leer en capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Excelente razón, ¿no? O sea, no es su tiempo. Cuando era su tiempo, pues ya iba apresuradamente a Jerusalén. Y dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces ve, sus hermanos creían que él hacía milagros, o sea, dice, pues tiene un poder milagroso, pero ve lo desubicado que están, que ven eso como si fuera como tipo X-Men o Marvel Comics, que tiene como un superpower, que puede manipular materiales, como caminar sobre el agua, multiplicar el pan, cambiar el agua en vino. Entonces sus hermanos estaban en la fiesta en Caná de Galilea cuando él cambió el agua en vino. Entonces como que ellos están viendo eso y dices, bueno, si eso es tu superpower, por decir, si eso es lo que tú puedes hacer, pues hazlo más. O sea, como que tienes que explotar las oportunidades, tienes que avanzarte en eso, tienes que hacer algo maravilloso con estas maravillas que haces. Y eso es lógico, cualquier ser humano, cualquiera de nosotros estaríamos pensando lo mismo todos. O sea, si puedes cantar, debes cantar en público. Si puedes tocar un instrumento musical, lo debes de tocar en público. Si puedes predicar, debes de predicar en público. Debes hablar cada vez más gente, más y más multitudes. No debes hablar de uno a uno, sino multitudes, porque si lo haces bien con uno, hazlo con 100. Si lo haces bien con 100, hazlo con 1000. Si puedes dar de comer a uno, mejor da de comer a 5000, como hizo Jesús. Entonces sus hermanos están, ¿qué haces aquí? O sea, haz algo útil con eso. Entonces, muy típico pensando así, pero necesitamos ver. Eso es natural en todo ser humano, pensar cómo acomodarme y cómo vivir bien en el mundo. O sea, en el mundo cómo está durante mi vida, y cómo dejar un hueco bien cómodo para los que me siguen. Entonces eso también es muy natural. Entonces tienes que usar tus habilidades para algo bueno, para algo magnífico, para lo que sea, ¿no? Entonces ellos están con eso, pero también es tú, como en su familia Jesús sería el hermano mayor. Tú tienes que, o sea, tomar pasos, tú tienes que tener más empuje, más iniciativa en estas cosas. Entonces ve eso, ¿no? Que con eso están, y Jesús, o sea, trata de comprender la dinámica. Toda la vida estos que ya tienen 30 años, entre 25 y 30 años los hermanos de Jesús, y son 4. Entonces, toda la vida llevan una dinámica de familia, como puedes imaginar. Dice, no son sus hermanos, y dan 4 nombres, y todas sus hermanas están aquí también en Nazaret. Todas es más de 2.
Entonces, es una gran familia realmente, o sea, son varios hermanos. Y entonces poniendo esto enfrente, nosotros estamos así y hay esas dinámicas y jaloneos y empujoncitos, indirectas y ya sabes, todo. Entonces, están con eso y dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, o sea, hazte más público, o sea, haz crecer tu plataforma, tu alcance, tus likes en Facebook, lo que sea, o sea, trabaja esto bien, pero ve, porque ni aun sus hermanos creían en él, no lo decían porque decían tú eres el Cristo, como había dicho Pedro el capítulo anterior, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, ¿ok? Pedro así, sí tengo cosas que hacer, tengo una familia, tengo trabajos, o sea, la vida me espera, pero no tengo algo más importante. Tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, los hermanos de Jesús, en cambio, no lo ven así. No están diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino eres un flojo o eres un desubicado o algo así. Entonces ve, ¿no? Y si alguna vez estás batallando con ese tipo de presión, pues igual, ve, hasta en las mejores casas tuestan habas. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Entonces los hermanos están, ¿y qué malo tiene querer hacer negocio? ¿Qué malo tiene querer vivir bien? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿a poco eso está mal? Pero Jesús, ¿a qué vino? Okay, entonces Él sabe a qué vino y lo que tiene que hacer y quién es. Entonces Él está 100% en eso, pero mi tiempo no ha llegado. O sea, cuando Él está en Jerusalén la última semana de su vida, entonces todo lo que hace es específico y tiene enorme impacto hasta estar frente a Pilato y ser sentenciado. Entonces todo eso, o sea, cuando sea, lo va a hacer. Y cuando está en Jerusalén, ya en capítulo 7, cuando llegamos a eso, capítulos 8, 9, 10, entonces empiezas a darte cuenta, no, pues, no muerde la lengua cuando está frente a ellos, pero no tiene que calentarlo demasiado, su tiempo no ha llegado y quieren matarle, entonces necesitan pensarlo, necesitan muchos llegar a saber de él, escucharle a él y tener que masticar lo que él ha dicho, ser confrontados con eso. Entonces, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora piensa, Él es el dueño. O sea, él ya dijo en el principio y al final lo vuelve a decir, esta es casa de mi Padre, llegando al templo. Entonces Él puede llegar a Jerusalén y decir, esta es mi ciudad, es la ciudad del gran rey. Este templo es casa de mi Padre y yo vengo como su hijo a tomar posesión. O sea, eso en esa mentalidad iba caminando Jesús, haciendo lo que hacía. Entonces no era como un cálculo político lo que Él está haciendo, sino lo que Él había dicho, ustedes no me honran, pero yo honro a mi Padre y solo hago lo que yo le veo hacer y solo hablo lo que yo oigo de Él. Entonces, pero ustedes no pueden recibir mi palabra porque buscan la aceptación de los hombres. Entonces, es muy duro, ¿no? Porque lo que normalmente tuerce la cola de uno de nosotros y nos obligan a caminar de cierto modo, a Jesús no le pueden hacer. Él va cuando ya es tiempo. Entonces igual, tú y yo, a ver si podemos estar a prueba de ese tipo de presión y saber quiénes somos, a qué venimos y dónde estamos y dónde debemos estar en dado momento. Entonces, después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Si Dios dio el mandamiento que todo varón debe de asistir, entonces asiste. Dios obedece su propia ley.
chécalo, ¿ok? Entonces va, pero no tan público porque quiere enfriar la cuestión de las multitudes. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Pero en qué sentido? Entonces ves, o sea, muy políticamente está manejando. Los fariseos, escribas y saduceos tenían un poder político entre el pueblo. Entonces lo que ellos están defendiendo es eso. Pero Jesús no está promoviendo un poder político. Pero el poder de Jesús y la influencia de Jesús en la vida de una persona, por eso la persecución, porque empieza a controlar tu afecto. Y cuando nuestro afecto está comprometido con algo, eso empieza a afectar nuestras acciones, ¿ok? Entonces políticamente eso es una amenaza. Para una religión que controla, para una política que controla, hasta para un kinder que cómo tienen que ser, y causa problemas cuando nuestro afecto ya está comprometido en cierto lado. Entonces, él está con eso, la multitud y la gente todavía indecisa, así tenía que seguir todavía un tiempo que la gente tuviera que oír versiones. Y al rato empiezas o sea, ¿nunca te ha pasado que tú vas con una opinión más o menos positiva de algo o de alguien hasta que cierta persona se muestra a favor? Y eso dices, no, entonces creo que no es bueno. Porque si esa persona está a favor, entonces está mal la cosa o la otra persona, porque tu opinión o tu conocimiento de esa persona es indicativo de algo. Y ahí estás y dices, no, pues esto, entonces, no, yo soy muy a favor de esto, y dices, entonces yo no. O viceversa, o sea, alguien en contra de eso, si alguien empieza a hablar mal de una persona, tú dices, entonces algo hizo bien. Por lo mismo, si esta persona lo aborrece, es porque es una buena persona. Entonces, o sea, la gente tenía que estar así, y a rato empiezas a darte cuenta quiénes están enojados con Jesús, quiénes están diciendo, o sea, yendo a tal extremo para decir Jesús debe de morir. Porque entre todos los chismes y las versiones y sus redes sociales, que no eran cibernéticas, pero si eran redes y si eran sociales, o sea, entre el lavadero y comentarios y lo que escuchas aquí y lo que escuchas allá de otra conversación, entre todo eso vas a escuchar versiones y empiezas como a concretar tu criterio y tu opinión acerca de Jesús. Y realmente pensándolo, así llegamos todos. Y llegó para algunos el momento que dijiste, yo creo que esto de Jesús es puro cuento, y te fuiste. Pero entonces allá, a donde fuiste, como el hijo pródigo, empiezas a darte cuenta quién habla mal de Jesús y dices, ellos no saben de qué están hablando, pero no quieres ser como evangelizar, porque con qué boca hablas. Entonces, pero en eso empiezas a darte cuenta que donde tú estás y con quienes estás rodeado o te has rodeado de gente, dices, aquí no. Esto como que no checa, no corresponde, y empiezas a moverte en tu opinión y tu forma de pensar acerca de Jesús. Pero de una u otra forma nosotros por fin llegamos, ¿ok? Entonces, pero es eso, tu criterio y tu opinión va cambiando, y parte de conversión y parte de arrepentimiento es ese cambio de postura y hasta de ubicación. Okay, entonces es un proceso, y Jesús está dejando que las multitudes oigan versiones y tengan que decidir. Entonces, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, quiere decir los líderes. Eso ya te dice algo, ¿no? Entonces dices, bueno, no quieres estar mal porque ellos controlan influencia, trabajos, préstamos, oportunidades y demás. Entonces no quieres quedar mal con ellos, pero al mismo tiempo te das cuenta. Por eso algunos dicen, a mí no me pueden afectar, y me da gusto que se sientan amenazados. Y todos hemos pasado por esa opinión también. Dice, bueno, a mí no me da nada, pero qué re bueno que están enojados. Okay, entonces todo eso está pasando. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ok, entonces ve pensando, porque en capítulo 5, en Jerusalén, y se fue a Galilea, ya está de regreso, pero Jerusalén seguía hirviendo. Porque le dice al paralítico en Betesda, en el estanque de Betesda, junto al templo, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces lo sana, pero es en el día de reposo, empieza toda una controversia de que no puedes hacer milagros en el día de reposo. Ok, entonces me quieren matar por eso, porque hice un milagro en el día de reposo. Así están. O sea, ve, así están. Entonces, y algunos van a decir, ¿y qué mal tiene que sane a un enfermo? Este no ha podido levantarse en ningún día de la semana por 38 años. Y ahora porque lo hace en el día de reposo, eso no le honra a Dios, eso no es, o sea, como que el día de reposo es para qué entonces. Y eso era parte del problema. Ellos habían deificado, habían convertido el día de reposo en un ídolo y habían convertido el templo en un ídolo. Entonces esos dos puntos, Jesús no podía literal tomar un paso o decir una frase sin ofenderles en cuanto a uno de sus dos ídolos. Y cuando estás con alguien así, tienes que como que relajarte y darte cuenta. Abusado, pero relájate y date cuenta. Va a haber un conflicto porque no puedes moverte cerca de esos dos puntos sin que haya un conflicto, porque son ídolos. Entonces, o sea, chécalo, o sea, nomás critica cómo juega la América y ya tienes broncas, ¿ok? O sea, llega a ese grado. Es más como amistosa la controversia, pero va a haber una controversia. Entonces, pero piensa, o sea, cuando es algo hasta de querer matar a Jesús a este grado, ¿qué pasó? Porque Anás era totalmente corrupto, entonces quiere matar a Jesús no por alguna impureza espiritual o moral, sino por la amenaza que representa a su control. 2 veces limpia el templo de los cambistas y los que vendían, y eso lo controlaba Anás, el sumo sacerdote, y cobraba una comisión y uso de suelo. Entonces, con todo eso es una amenaza directa económica y política para Anás. Entonces, obviamente, políticamente, económicamente le pagan a Judas, económicamente combaten a Jesús. Ahora, cuando tú y yo nos damos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Él no va a morir hasta que sea el día, que Él puede dejarlos ciegos si quiere, o Él puede convertir en mariposas y sapos si Él quiere. Entonces, o sea, cuando nos damos cuenta de eso, o sea, dices, ¿cómo vas a combatir realmente a Jesús? Y en ese momento es cuando también doblamos rodillas y dices, ok, tú ganas, tú eres el Cristo. No voy a luchar contra ti, ya no voy a hacer un combate aquí queriendo tener la razón. Tú tienes la razón, es más, tú eres la razón. Entonces, Él está diciendo esto, versículo 17 nuevamente, eso es muy importante para nosotros poder tener. Cuando estás teniendo una conversación o cuando tú mismo tienes como un dilema, y dices, yo no sé qué hacer, ves, en cuestiones de consejería, es que está esta opción, está esta opción, y o sea, no, como que yo no le encuentro como pros y contras como para definir bien, pero cuál. Entonces, o cuando estás hablando con alguien acerca de Jesús, o acerca de cualquier tema, también es aplicable. Dice, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otra vez, cuando tú estás hablando de Jesús, no estás vendiendo un producto, no, tu producto no es como la competencia de otro champú, otro producto de limpieza, otro maquillaje, otro
otra marca de automóvil o algo así. No estás compitiendo con marcas y empresas. Estamos hablando del Rey del universo, es único. O sea, y no hay competencia. Entonces hay rivalidad, eso sí, pero realmente incompetentes frente al Dios infinito. Entonces el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Ve la palabra, no dice sabrá, sino conocerá. Es un proceso de llegar a conocer algo. Si quieres hacer la voluntad de Dios, el proceso de conocer lo que Jesús enseña, tú sabrás, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, número uno para nosotros es no hables por tu propia cuenta. Cuando hablas de Jesús, no metas palabras en su boca. Cuando hablas de Dios, no incluyas promesas que no están escritas y no las tomes fuera de su contexto, no mal apliques eso. Entonces, otra vez, por eso Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene centrados en la persona y la obra redentora de Jesús. Y todo lo que es como de las orillas y como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé los planes que tengo para ti, planes para que todo salga como tú quieras, que no es lo que está enseñando. Eso viene de Jeremías 29, cuando están a punto de ser exiliados 70 años en Babilonia. Y maltratados y oprimidos y humillados por 70 años y en peligro, como Daniel, como Esther. Entonces cuando ves eso dice, yo sé los planes. ¿Por qué? Porque va a parecer durante un buen que yo no estoy a favor de ustedes, pero yo sé los planes que tengo, planes para hacerte bien y darte el fin que esperas, que es que regresar a tu tierra, regresar a la tierra prometida. Entonces cuando tú dices, bueno, yo voy a empezar una taquería, es en plena pandemia, pero yo voy a abrir una taquería y Dios me dio mi texto para confirmar. Dice, yo sé los planes, bla, 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 bla. No hagas eso. Dice, pero yo le hablé de Dios. No, le hablaste de magia blanca. Y usaste un texto bíblico, pero es magia blanca, simplemente producir con tu mente nueva realidad o cambiar la realidad a tu favor, es magia blanca, ¿ok? Entonces, no, pues es con la Biblia, también, si está haciendo mucho aire, yo puedo poner mi Biblia sobre unos papeles en mi escritorio y no vuelan, estoy usando la Biblia. Pero puedo usar un tabique también y no vuelan los papeles. Entonces, cuidado con todo eso. Por eso, si el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, eso es convertir lo que escuchas en acción. Si quieres hacer la voluntad de Dios, si cuando eso ya es lo que te importa, estás aquí, neutral, y dices, Dios, ¿para dónde? Dime para dónde. Entonces tú eres el taxista y Él es el pasajero y Él te dice para dónde. Total, Él paga el viaje, ¿ok? Entonces tú simplemente dices, usted me dice, aquí a la derecha hay hartos baches en esta calle, Señor, sí, pero por esta calle tenemos que ir. Bueno, entonces voy a ir lento, sí, voy a cuidar mis llantas y mi chasis, de acuerdo. Entonces ahí vas en los baches y subiendo y bajando y haces todo eso. Total, Él paga el viaje. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, otra vez, cuando estás hablando a alguien acerca de Dios, muchas veces queremos ser como el ganador o el que convenció y ganó la discusión o la conversación, ya lo traes como premio. Pues fíjate que ya le compartí, ya le hablé y todo eso, pues ya le está empezando a gustar y digo, pero si estás buscando tu propia gloria, cuando ya consigues tu propia gloria, es todo, no va a haber más. Cuando ya dicen, mira, o sea, y siempre dicen, mira, Jaime esto, Jaime el otro, Jaime me explicó, Jaime oró por mí, Jaime me ayudó. Entonces, eso es todo lo que va a haber. En verdad eso es lo que quieres, que te reconozcan por una buena persona o picudo. Entonces, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, hablan en nombre de Dios y les cuesta caro.
Entonces están buscando la gloria de Dios. Isaías, por ejemplo, habló como profeta durante 4 reyes, empezando con Ezequías. El último lo mató, Manasés. Manasés fue terrible. Y el rey de Babilonia viene y lo lleva y lo encarcela en Babilonia. O sea, feo. Le fue mal a Manasés. El hijo de Manasés fue Josías. Entonces dices, ¿cómo? Entonces puedes leer acerca de ellos en la Biblia y te das cuenta, wow, entonces Jeremías habla en nombre de Dios. Dios ha dicho esto, oigan, esto es mensaje de Dios. Otra vez, si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes el rey Sedequías. Entonces Sedequías va en secreto a Jeremías cuando está en la cárcel en Jerusalén. Dice, yo sé que Dios te ha enviado y yo sé que todo lo que tú has dicho va a suceder, pero tengo miedo de los nobles de Judá. Otra vez, poder político, poder económico, me matarán. Yo soy el rey. Pero como él fue el rey impuesto por Nabucodonosor y no el rey como correcto, entonces era casa de David y era linaje real y todo eso, pero no era como el mero heredero del trono. Entonces había disensión, había como una inestabilidad política, y Jeremías dice, si tú te entregas al rey de Babilonia, salvarás tu vida y de tus hijos, y si no, morirás, y tus hijos también. ¿Y cómo fue? Entonces, ¿qué imagina Sedequías? Cuando ya matan a sus hijos, les degollan delante de él y le sacan los ojos a Sedequías y lo llevan preso a Babilonia. Lo último que ve es sus hijos tendidos muertos, y los ojos de sus hijos cuando voltean a ver a su papá y ya los están matando. O sea, eso es lo último que ve, y ya le sacan los ojos y lo llevan a Babilonia. Y dice Jeremías, lo mismo que Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que Sedequías no quería era hacer la voluntad de Dios, sino que Dios le echara la mano, que Dios le asesorara, que Dios le protegiera, que Dios fortaleciera políticamente su reino. Pero hacer su voluntad, no, mi voluntad ya es buena, o sea, no necesito escoger. Aquí mi voluntad ya es buena y es santa y es agradable. No necesito que Dios intervenga, sino para ayudarme. Entonces cuando estás hablando con alguien así, necesitas poder decir, ok, mira, te voy a decir no vas a ser muy popular, pero pues, guardas tu saliva para otra conversación. Entonces puedes decir, mira, si tú estás pensando utilizar a Dios, te va a salir mal. Te vas a quemar las manos, vas a llorar al final o suspirar de decepcionado. Pero si vas a utilizar a Dios, te va a salir mal. Dile de una vez, no, para nada. Y te van a asegurar y todo eso. Pero checa, si no quieren hacer la voluntad de Dios, porque tú les puedes tomar de la mano y les puedes llevar al agua y no les vas a obligar a beber, lo escupen. Entonces, si quieren hacer la voluntad de Dios, la van a hacer. Cuando la entienden, la van a hacer. Entonces, y deja que cada quien va a tener su propia batalla en eso, y se va a azotar, y va a llorar, y va a retorcerse, pero finalmente, si quiere hacer la voluntad de Dios, la va a hacer. Y entonces tú estás ahí como para decir, qué bien, te felicito, me da gusto, me da alegría verte que está caminando con eso, déjame orar por ti. Entonces es diferente, pero si tú quieres ser un coach, adelante, pero toda la gloria es tuya y toda la permanencia de los efectos la tienes que cuidar tú. Entonces, ¿por qué me procuran matar entonces? Versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes o estás loco. ¿Quién procura matarte? Y todos tienen miedo de hablar públicamente acerca de Jesús por miedo a los judíos, porque lo quieren matar. Todo el mundo sabe. ¿Por qué entonces dicen quién procura matarte? ¿Por qué le dicen? Porque quieren pues que les gusta una riña, como somos. Sí, de una vez esto, que va a decir este y este. Entonces, pues hay que se agarren. Pues no oíste lo que pasó con el gadareno. Sacó los demonios, entraron a los cerdos y los cerdos se precipitaron al agua y se ahogaron. A ver qué sucede con Anás. O sea, cuando tú eres rudo, eso es lo que vas a querer, una confrontación y una riña espléndida, con sangre si es posible. Y no. Jesús respondió y les dijo, una obra hice
y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, desde Abraham, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, por sanar al paralítico de Betesda, viene esta controversia todavía. ¿Cuántas semanas? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces la misma multitud, o sea, te quedas así, pero a todos nos tiene que suceder. Que llegas a un punto que dices, estoy mal, estoy equivocado. Y necesitas echar reversa y empezar a salirte de tu postura para ver qué es la verdad y realmente dónde me voy a parar en esto. Ahora, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero ve, Jesús no quería que alguien dijera, bueno, porque los sumos sacerdotes o porque los escribas o porque los fariseos, no porque he checado las escrituras. Él dice, escudriñar las escrituras, hablan de mí. ¿Ok? Entonces Jesús no quería que dijeran, bueno, porque Anás y Caifás dicen que es el Mesías, o porque Nicodemo dice que es el Mesías, o porque los escribas, sino porque todos ellos tenían acceso cualquier día de la semana, podían entrar a leer las escrituras y a escudriñar y decir, no, pues yo creo que sí. Lo que él enseña, checa. Lo que él hace, checa. O sea, no hay un conflicto aquí. Si no es el Mesías, es lo que más se le parece. Y voy a estar creyendo hasta tener que negarlo. Pero realmente no lo veo así. Entonces, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Otra vez, superstición y rumor. Tenían tradiciones, tenían 400 años que no hubo milagro y no hubo uno que dijera, así dijo Jehová. O sea, que hablara en nombre de Dios con autoridad y pudiera respaldar con las señales que corresponden. Entonces, ¿por qué sabemos que Juan Bautista fue profeta? Porque lo que dijo de Jesús fue cierto, sucedió. ¿Okay? Entonces eso es la señal de un profeta. Entonces, sabemos de dónde es de Nazaret, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Pero ¿dónde dice eso? Dice que en Belén nacerá, que va a ser nazareno, que en Galilea primeramente verán la luz que él trae del reino de Dios, el Mesías. O sea, todo esto lo viene haciendo muy bien. Y cuando Juan manda mensajeros y dice, bueno, entonces ¿eres el Cristo o tenemos que buscar a otro? Porque si eres el Cristo, ¿por qué estoy en la cárcel? Pregunta que todos hemos hecho. Si Dios dice, si Dios con nosotros, ¿en quién contra? Y luego tienes tu lista de los que están en contra y dices, a ver, Dios, tu palabra dice eso, pero mira a mis enemigos. Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces, hemos de buscar a otro y le dice, y vamos a ir a ver eso en unos momentos, y le dice, digan esto a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. O sea, díganle eso a Juan. ¿Ok? Entonces, esto es, o sea, todo está marchando bien, pero está marchando como mi padre lo marcó, no como supersticiones y tradiciones lo han construido. ¿Ok? La verdad es más bonito creer que la Virgen María te perdona todo y nunca tienes que arrepentirte, puedes seguir pecando y ella te lo va a perdonar todo, que ella tiene una palanca especial. ¿Ok? Es más bonito, la verdad, porque entonces puedes tener tu conciencia cicatrizada totalmente.
y tener como una sensación de confianza y de estar bien. Es más bonito creer todavía en los Reyes Magos, ¿ok? Que ellos tienen como un control y una forma de como dosificar bendiciones en tu vida cada 6 de enero o también de retener esas bendiciones. Es más bonito, la neta. O sea, todas las tradiciones de los Reyes Magos, todas las leyendas de la Virgen de Guadalupe, todo eso es más bonito, la neta. Nunca estás junto a la cruz del Calvario, nunca oyeron los sollozos de María, nunca estás viendo la sangre, nunca estás viendo la agonía de los ladrones y las burlas de los soldados. O sea, esto es feo, eso es rudo, eso es grotesco. Y pues sí, es más bonito eso, los Reyes Magos y San Martín Caballero. O sea, eso es más bonito, la neta. Religión es fabulosa, es lo de hoy, checa, todo el mundo. O sea, la religión es bonito, pero no te va a salvar. O sea, simplemente no va a redimir tu alma. Entonces, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, y ve, cuando están opinando, no están poniendo atención. ¿Conoces a alguien así? Yo luego hablo durante películas y digo, mira, eso es como dice en tal parte de la Biblia, shh, echas a perder todo con tus comentarios bíblicos de Matrix y de Indiana Jones. Entonces tengo que simplemente disfrutarlo en silencio y ser muy espiritual así. Entonces Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis. Porque están diciendo es que no vamos a saber de dónde venga y no vamos a saber nada y todo esto, o sea, como cosas misteriosas. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle. Ahora, ¿por qué? Porque están diciendo que no solo es profeta, sino viene de Dios y es Dios. ¿Okay? Es una declaración de deidad. Y por eso en capítulo 8 igual dice y ya quieren apedrearle. Está diciendo, yo soy el Altísimo, yo soy el Eterno, yo soy... O sea, al decir eso y todo, porque es en su lenguaje y en sus formas de expresar indirectamente cosas, como que quedan así. Entonces quieren prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Simplemente como que no pueden. Cuando ya le vienen a arrestar en Getsemaní, dice, ahora sí, ahora es la autoridad, es la potestad de las tinieblas por 1 hora, por este ratito, hasta que yo diga, Padre, en tus manos encomiendo en mi espíritu, entrego el espíritu, entonces ya. Es el fin, ese lapso es la autoridad, la potestad de tinieblas. Ese rato, a ver, denle, échale. Entonces es eso, empieza a caminar y así, y lo sentencian y lo crucifican y todo eso y lo sepultan. Ya. Ahora ya Dios retoma el asunto y al tercer día resucita. Entonces no había llegado su hora. Y piensa, si estás en manos de Dios, si estamos en manos de Dios, no puedes morir antes de tiempo. Y eso es muy importante saber cuando estamos en una pandemia, que ya no es pandemia, porque para ser pandemia tiene que ser universal, tiene que ser muy extendido y tiene que ser algo que es casi, o sea, que no lo puedes evitar. Okay, eso es una pandemia, epidemia y pandemia, y ya es mundial y todo, pues realmente ya no lo es, pero bueno. Controversia. Pero cuando estás en una pandemia, no puedes morir ni 1 hora, ni 1 minuto antes. Entonces, cuando alguien muere en un accidente, en una enfermedad, en situaciones que diríamos es antes de tiempo, pero ¿cuándo es el tiempo? Y he conocido personas que han vivido más de 100 años y ellos dicen, pues a mí ya me dejó el tren. O sea, yo desde cuándo ya quiero irme y no puedo. Entonces igual, pensando en eso, ¿no? O sea, que eso es cosa de Dios como Dios, que simplemente así son las cosas. Y muchos de la multitud creyeron en él
Por eso Jesús tenía que dejar la controversia caminar más, porque así podían creer en Él. Porque lo mismo, estás oyendo argumentos, tomando tu parecer, viendo lo que otros ven, oyendo lo que otros dicen, y estás así, y por ahí llegas a decir, no, es el Cristo, sí es el Cristo, sí es el Hijo del Dios viviente, sí es el Salvador. O sea, llegas a esa conclusión. Y entonces cuando estamos predicando, estás en una reunión, estás leyendo un libro, en una conversación con alguien y de repente llegas a eso. Y hay una transición. Y Jesús dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Es una transición ya de un punto a otro. Ok, entonces, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. ¿Ves cómo andaban? Metidos donde quiera, oyendo todo, así como que leyendo un periódico, pero escuchando toda la plática en Starbucks o lo que sea. Entonces los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Este párrafo me encanta. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este si que no le hallemos? Se irán los dispersos, ves, o sea, qué malas cabezas. Se irán los dispersos entre los griegos de todos los judíos que vivían fuera de Judea y Galilea. O sea, se irán a ellos y enseñará a los griegos, o sea, ¿what? Y dices, ¿por qué lo complicas? Acaba de decir, el que me envió es el que hace las maravillas. El que me envió me da qué decir en mi enseñanza. ¿Qué es esto? Dios. Entonces voy a regresar al que me envió, a Dios. ¿A dónde va? Y dices, dejen de checar su WhatsApp y pongan atención a Jesús en lo que está diciendo. Por eso, o sea, como que, pero ve, ¿cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas veces comentaban de Jesús y como que tú decías, hoy no quiero oír eso? Cambias radio, cambias televisión, cambias amigos, o sea, porque dices, ay no, qué flojera, ay, hasta como que me abruma, siento que se me va el aire, siento que me da sueño. Entonces, o sea, todo eso pasa y de repente un día es el día de la salvación. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último, entonces, pero Jesús sigue. Él dice esto porque entonces ahí se quedan hablando. Y los que están creyendo en Él están, o sea, estos pollitos nomás están haciendo ruido aquí. Entonces, y está peinando la gente. Los que siguen en su confusión y queriendo como decir es ruido nada más, y los que están callando el ruido y acercándose más a Jesús. Entonces es un proceso que estaba pasando. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es el último gran día de la fiesta. Entonces Yom Kippur, el día de expiación, viene con eso. Y él dice, si alguno tiene sed, pero porque tienen días, o sea, que van días y más días y más días, y están viviendo con eso, están recordando, y hay lecturas, y hay declamación, y hay sermones. Por eso él puede estar enseñando en los techados y los pórticos alrededor de la plaza del templo, y él está enseñando, y la gente puede escuchar. Es una plaza enorme para oír cosas. Entonces están, por decir, en redes así. Y él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el tema de tabernáculos es sed. Es no tener morada fija. Es que no tenemos un Dios, pero no tenemos patria. No tenemos una ciudad que tiene fundamentos. Somos nómadas y somos exiliados. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso tiene que atravesarnos. Y llega el momento que tú dices, yo
ese soy yo. O sea, no tengo morada fija, o sea, estoy de viaje, pero no tengo un destino. Y tengo rato de camino, pero no, o sea, no sé ni siquiera para dónde, simplemente sigo caminando. ¿Por qué? Porque hay alacranes en la arena, o sea, usted sigue caminando. Las hormigas rojas aquí en el desierto de Sinaí no las quieres. Entonces caminamos y la arena está caliente y si quieres sombra, tienes que seguir a la nube a fuerza aunque te choque, aunque te moleste. Entonces la columna de nube y en la noche una columna de fuego. Entonces si te apartabas te perdías en el desierto, si te apartabas el sol te cocinaba. O sea, entonces a fuerza estar así. Pero entonces viene el otro lado del asunto. El problema en Sinaí con los israelitas no era Dios, sino ellos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, acércate más. Porque donde está el agua saliendo de la roca, donde está la mejor sombra en el desierto es junto al tabernáculo, el mero tabernáculo. Entonces ellos viviendo en sus enramadas, pero habían olvidado lo más importante, que Dios también andaba en exilio con ellos y estaba con ellos. Entonces llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta, yo venía vagando, yo venía perdido y Él estaba pisando mis talones todo el camino. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, estaba yo perdido, pero Él me estaba encontrando y pisando mis talones. Entonces, Él dice esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, mayim, que viene de un verbo que es fluir o brotar. Entonces, mayim lo convierten un verbo en un sustantivo y lo llaman mayim, que es ríos, es plural. Y es una palabra singular en ese sentido, que es no agua como en una tina o un vaso de agua, una jarra o algo así de agua simplemente en general, sino agua que brota o que fluye, o sea, tiene corriente. Se mueve esa agua y nace. Entonces manantial, todas esas palabras que sí tenemos. Manar es ser producido así como emanar y todo eso. Entonces manar, pero manantial es lo que está manando, que es agua, ¿okay? Pero entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Y es a propósito que es plural, mayim, y no el singular. ¿Por qué? Porque es la idea de sobreabundancia. Todo el agua que necesitas. O sea, sobreabundancia. Entonces, mayim. Entonces ellos recordaban, en el desierto teníamos sed y pensábamos que nuestros niños morirían de sed. Y reclamamos a Dios y Dios en su bondad nos dio sobreabundancia de agua. Y entonces no era formarse durante horas para llenar un galón de agua y llevarlo a tu tienda para tus criaturas. Entonces no, sino ríos, o sea, sobreabundancia. Un torrente de agua sale en el desierto de la roca y te empuja. Y estabas ahí de mirón, te tumbaba y te llevaba la corriente y rodando tú así, tu cántaro para allá y tus sandalias por allá, todo eso. O sea, y la gente riéndose y marcó su historia. Y eso es muy importante. Muchos de nosotros no nos acordamos bien de cómo fue cuando nacimos de nuevo. Capítulo 3. O sea, es necesario nacer de nuevo. Pero todo el que ha tenido esto, de su interior correrán ríos de agua viva, se acuerda muy bien de la sed y de la sobreabundancia de aguas. Torrente de agua. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado como torrente. Es la idea de que sobreabundancia. O sea, no es simplemente así. En un restaurante donde trabajé teníamos que con una cafetera de esos de peltre, así, teníamos con hielitos y el agua, y llenábamos su vaso, pero su vaso sobre la mesa y tú así, como acuario, así. Y el chorrito de agua, y tenías que saberlo bien, y había una cafetera de esos de peltre que todos peleábamos, porque como que su pico estaba bien y salía el chorro perfecto en un arco así, y con práctica, y tenías que practicar, y unos manteles bien empapados de agua, entonces, y la gente haciendo eso, porque si no tenías tino o estás cansado y te tiembla la mano y así, entonces así.
Y no mucho, porque si no salpica y sale del vaso. Entonces así, y pegar el lado del vaso así, no el fondo, para que no brinque. Haz esto, llena su vaso a cada uno y así todo. O sea, era como una característica, una atracción de ese restaurante. Y todos nosotros muy guapos. Entonces, o sea, pero imagínate, no, es con todo así, todo un baldo de agua. ¿Usted tiene sed? A ver, ponga su vaso. Y agarras un baldo y en lugar de llenar su vaso, le llenas a él, le empapas de agua, está escurridísimo ya de agua. Ríos de agua viva correrán de su interior. Pero entonces tenemos que ir para entender eso a Ezequiel capítulo 47. Vamos al Antiguo Testamento. Porque cuando dice de su interior es una doctrina profunda que Jesús les está diciendo. Ezequiel, capítulo 47. En esta parte de los últimos capítulos de Ezequiel está hablando en mucho detalle del nuevo templo. Durante el milenio se supone, pero el ángel le muestra algo, entonces le está mostrando de este lado y cómo van estos muros y aquí estas columnas y aquí esto será el patio y todo eso así y las dimensiones y todo, pero en capítulo 47 lo saca afuera y dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, la entrada del templo. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y la puerta del templo en Jerusalén miraba hacia el oriente, hacia el monte de los olivos. Entonces salen hasta el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces el altar frente a la puerta y al sur del altar es mano derecha. Okay. Entonces mirando, si esta es la puerta del templo y yo estoy mirando hacia el oriente, el agua está saliendo aquí hacia la puerta oriental del muro de Jerusalén, por donde entrará Jesús, conforme a lo que dice Zacarías, entrará por esa puerta y beberá del agua, de esa agua que está cayendo al arroyo en la barranca frente a Jerusalén. Beberá del agua cuando cruza esa agua para subir al templo como rey. Es tremendo. Debemos ir a Zacarías a estudiar eso, ¿verdad? Entonces me sacó por el camino de la puerta del norte, mano izquierda, como la puerta de las ovejas, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera del muro de la ciudad, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho de la puerta del oriente, ya del muro. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Entonces un codo es esta medida, aproximadamente, dependiendo si eres yucateco o nórdico o así, entonces depende, pero aproximadamente 40-45 centímetros, entonces son 400 metros o 450. Medio kilómetro casi. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces tiene que ir caminando en esa corriente de agua que está saliendo del templo y cruza la plaza del templo, sale de la puerta oriental y empieza a descender a la barranca de Kidrón. Entonces, versículo 4, midió otros 1000, entonces van casi otro medio kilómetro caminando así en el agua y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y es interesante, normalmente sale el agua mucha y se va haciendo menos porque se absorbe en la tierra, se extiende a los lados, etcétera. Entonces como que es menos entre más avanzas, ¿no? Entonces, ¿por qué abunda entre más caminas? Buena pregunta. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, entonces otro casi medio kilómetro, ya llevan casi 1,5 kilómetros. Hasta los lomos, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado,
O lo que está pasando es que empieza menos en el templo y él va caminando y el agua viene en aumento atrás. Entonces viene bajando más agua de cuando él empezó. Y todo eso es algo que Jesús dice de su interior. Ahora, ¿de dónde brotó el agua? Del interior del templo y viene debajo del umbral de la puerta de la casa de Dios. Entonces, de su interior. ¿Ok? Entonces, de su interior correrán mayem, ríos de agua viva. Entonces pero Jerusalén, el templo está en la parte más alta de todo el monte, que es el monte Sión. Entonces la parte más alta. Entonces, ¿cómo va a brotar agua de ahí? O sea, normalmente agua para que brote. Cuando ves aquí las aguas que brotan y los apantles y todo eso, es porque las nieves en los volcanes y la filtración. Pues eso viene de arriba para que brote, o sea, hay peso. Por eso tu tinaco, si está bien lleno y está más alto, tienes muy buena caída y muy buena presión en la cocina. Ok, entonces, viendo eso, o sea, una explicación es que por magia aumenta mientras más caminas. Otro es que viene más bajando mientras él va caminando. Y cualquiera de esas dos interpretaciones, diciendo de tu interior, queriendo decir que nosotros somos templo del Espíritu, lo que Pablo dice en 1 Corintios 6. Entonces, de tu interior, como el templo en Jerusalén, entonces esto es lo que va a suceder. Y Jesús dice ahí en el templo, y él mirando, él sabe cómo va a ser. O sea, él mandó el ángel a Ezequiel para mostrarle esta visión de un futuro. Y Jesús está viniendo desde la eternidad a decir, sí, ya veo cómo va a ser eso. Y cuántas veces en su vida en la tierra cruzó el puente, esa barranca de Monte de los Olivos. Cuando vino en el burrito, cruzó. Pero cuando venga de regreso el puente, como hoy, ya no va a estar. Entonces va a bajar a la barranca y va a estar esa agua fluyendo y va a beber de esa agua. ¿Dónde estaremos cuando Él bebe de esa agua? Y dice, las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, ya no tocaba mis pies, ya tenías que ir nadando. Pero quiere decir que es con el flujo, o sea, es mucha agua que se está moviendo. Entonces te va a empujar. Tú vas a ir nadando para que no te ahogues, pero el agua te va a mover a ti también. Es un río, no es una laguna. ¿Okay? Entonces empiezas a entender todo eso y me dijo, ¿has visto eso? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. O sea, ya es todo un río más adelante y ya está en el agua y sale del agua y ya está caminando a la orilla del río, por la ribera. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es el desierto alrededor del mar muerto o el mar salado. Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces ya no va a ser el mar muerto. No hay seres vivos en el mar muerto. Es demasiado salado por evaporación. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Entonces el río Jordán, y esto conecta desde esta barranca bajando de Jerusalén, va a conectar con el río Jordán y entrar así junto al mar muerto. Entonces toda alma viviente que nadare por donde quiera. Hoy tú nadas ni puedes nadar en el mar muerto porque está la salinidad del agua que estás como que flotas encima, como si fuera gelatina, y te quema la piel. Entonces, si por ahí te cortaste haciendo trabajos en casa, te va a arder eso porque es una sal terrible. Ok, entonces, pensando todo eso, ¿qué es lo que Ezequiel tiene que entender? Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta donde Gedeón bebió agua con su ejército, hasta en Eglaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande.
Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera y a uno otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. ¿Qué dice Salmo número 1? El que medita día y noche en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a ríos, mayem, de agua. Su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Entonces es mucho más que simplemente decir, ay, qué bonito árbol que crece bonito, sino el Salmo 1 está conectándose con lo que dice aquí Ezequiel. Y dice, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y puedes ver la contraparte de eso en Apocalipsis 22. Ahora, regresando, vamos más atrás de Ezequiel, vamos a Isaías. Antes de Ezequiel está Jeremías, Lamentaciones, y antes de Jeremías, Isaías 35. Entonces esto es algo que va a haber cuando esto sucede, lo que Ezequiel está mirando, y el agua saliendo del templo y sanando el río y sanando el mar muerto. Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, al desierto. Entonces, que son montañas y tienen bosques y todo. Entonces, la hermosura de lo que no es desierto será dada a desierto. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, lo que dice en Hebreos 12:12, y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces viene, citando en Hebreos 12, viene de aquí, de Isaías 35. Decid a los de corazón apocado. Pregunto, ¿está tu corazón apocado? ¿Estás como agarrado de algo y nomás diciendo como muchos, nomás que pase todo esto, nomás que se componga la situación, nomás que, pero estás así, no muy bien? Dices, bueno, no me puedo quejar, pero ¿estás bien? Dice, ok, decídalos de corazón apocado. Dios siempre tiene algo que decir y no es nada más, ay, no chilles, sino Dios tiene algo que decir a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo a los mensajeros de Juan Bautista? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, ya no habrá chacales y todo eso en un desierto que se vuelve huerto. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Ahora, él es el camino. ¿Y qué dice Jesús? Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el camino de santidad no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El camino mismo es no solo la vía para llegar a Jerusalén, sino la persona para llegar al Padre. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y vi otra vez un recuerdo, que Facebook te gusta recordar cosas. Entonces, de un niño de hace un año y te dice, ¿estás triste? ¿Estás decepcionado? Abraza un zapato. ¿Por qué? Bueno, un zapato consuela. Okay. Entonces, pero ve, eso es torpe. Okay, ya, llevo el premio de la semana.
Eso es torpe. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, este camino es angosto y la puerta es estrecha. En aquel entonces, el más torpe no se extravía, porque el camino será del ancho que necesita el pueblo de Dios, porque ya viene en triunfo, ya vienen salvados, rescatados, ya es otra cosa totalmente. Ya las aguas bajando del templo, sanando el mar muerto. Hoy no. Hoy todo es difícil, todo es trabajo. Vas a Israel y todo es trabajo, todo es maravilloso, pero todo cuesta trabajo tenerlo tan bonito como está, ¿ok? Pero en aquel entonces no. Y ellos tendrán su tecnología y su esfuerzo y su inteligencia y su militar tan excepcional y todo, pero en aquel día Dios les salvará y no van a poder ni pelear, sino que Dios interviene y Dios destruye a sus enemigos. Ahora, pero eso es entonces, pero viene el día y tú y yo podemos entonces empezar a caminar donde el agua está hasta los tobillos, pero empieza. Porque llegará el día que la corriente será tan fuerte y tan profunda que te llevará, y no podrás ya resistir eso, y te llevará. ¿A dónde? A donde las aguas están sanando el desierto. Entonces Jesús dice eso, y entre toda esa multitud y todos dicen, ahí está, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Pero qué dijo? No, pues dice que si tienes sed que vengas a él y beber. ¿Y por qué? Pues porque según es el Mesías, y están así. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero todos pueden hacer la conexión. Yo tuve que hacer todo un viaje en Isaías, en Ezequiel, con Moisés en el desierto, y explicar Mayim y todo así, que costumbres y usos y tradiciones de ellos y todo eso, para simplemente llegar a esto, que el momento definitivo de tu vida va a ser cuando ríos de agua viva están corriendo de tu interior. Eso va a ser el momento definitivo. Naces de nuevo, y eso es que permite todo, porque es reconciliado con Dios. Pero necesitas saciar tu sed. Necesitas también tener sobreabundancia, de modo que el desierto pueda ser hermoso, pueda vivir. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará, para que caminen los redimidos. Y luego dice, los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Entonces dije un chiste del niño y abraza un zapato, un zapato con suela. Pero cuando Isaías dice eso, él sabe que en unos 70 años Jerusalén será destruida. Y que no hay forma, o sea, Dios puede demorar hasta cierto punto nada más, pero no hay cambio, va a ser destruida. Y tiene visión de cómo va a ser, pero Dios le muestra cómo va a ser, no cuando regresan la primera vez desde Babilonia y Persia, sino al final. Y en esa multitud estamos nosotros, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces la pregunta para nosotros debe ser, ¿es opcional lo que él dice en Juan capítulo 7? ¿Es opcional? ¿Es electivo? ¿O es necesario? ¿Es indispensable? Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y hoy no hay gozo perpetuo, siempre hay una cosita, siempre hay algo que le baja un poco. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Pero hasta entonces, hoy todavía están presentes en algún grado con nosotros la tristeza y el gemido. Todavía, en algún grado, en algún modo, sí, hemos de vivir con eso. Pero viene el tiempo que ya no, que huirán, que no los tienes que ahuyentar, porque huirán. ¿De qué? Del rostro, del que es el camino. Y el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hoy es más o menos fácil de confundirnos o distraernos, pero llegará el día que el camino será muy claro y será fácil caminar en eso. Todavía no. Ahora vamos de regreso, por favor, a Juan 7.
Versículo 38 nuevamente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces estamos nosotros del otro lado, del antes y después. Ellos estaban en el antes de venir el Espíritu Santo, nosotros estamos en el después. Entonces ellos tendrían que esperar que Jesús fuera glorificado. Tú y yo no tenemos que esperar. Entonces esperaron en Jerusalén 10 días orando después de la ascensión hasta el día de Pentecostés, porque Pentecostés era simbólico. Pero hoy ya ni siquiera tenemos que esperar que una fiesta del calendario religioso de Israel tenga que cumplirse con algo que Dios haga, sino ya. O sea, ya se pasó, ya llegó a los gentiles esto. Ya no tenemos que decir, bueno, esto hoy o es en 7 días o es en 40. Simplemente tienes que pedir. El que cree en mí, como dice la Escritura, Ezequiel 47, de su interior, siendo templo del Espíritu, entonces el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y transforma el mundo. O sea, transforma una barranca, barre toda la mugre de una batalla en Jerusalén ese día, y el agua empieza a brotar y lava todo esto, y va lavando toda la muerte y basura que hay en la barranca, y va llevando todo eso, pero cuando llega al Mar Muerto empieza a florecer, y peces en el río Jordán ya empiezan a pasar hasta el Mar Muerto, porque no puede, o sea, se quedan ahí o suben el río otra vez. Pero imagínate, todos estos seres, árboles, peces y demás, saben lo que pueden hacer cuando esa agua fluye. Tú y yo sabemos qué hay que hacer cuando esa agua fluye, cuando ríos de agua viva están corriendo. ¿Sabemos qué hacer? Entonces lo primero que podemos hacer es simplemente empezar a pedir. Decir, ok, Dios, de mi interior, tú lo has dicho aquí. Si creo en ti, si yo soy templo de tu Espíritu ya ha venido, nací de nuevo, nací por tu Espíritu, yo soy templo de tu Espíritu y ahora estoy en espera de esto que tú dices desde hace 2000 años, lo dijiste, que esto es para el que cree en ti. Pues entonces que el agua fluya, que corran ríos de agua viva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y necesitamos esto, Señor. Necesitamos no solo la convicción de tu Espíritu y no solo la consolación de tu Espíritu y la dirección o la confirmación de tu Espíritu. No necesitamos solamente, aunque urgentemente necesitamos iluminación de tu Espíritu, que tome lo de Cristo y que nos lo haga saber y que nos recuerde las palabras de Cristo. Y necesitamos consejería y necesitamos fortaleza. Pero no basta. Necesitamos sobreabundancia, Señor. Y nos damos cuenta que no puede ser opcional, es indispensable. Delante de tal necesidad en mi vida y los que me rodean, no podemos estar pasando medios litros, botellitas de medios litros a 100 millones de mexicanos. Entonces, Señor, abre las fuentes desde el interior, Señor, y derrama tu Espíritu de manera que rebose, que desborde y que empiece a cambiar desde los escalones del templo hacia afuera, llegando al Mar Muerto, donde ahora están extranjeros y hasta los enemigos vivirán. En espera de eso, Señor, y confiados en tu palabra, te pedimos, conforme a tu Escritura, Señor, te estamos pidiendo. Y de antemano te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Ahora abre las fuentes, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.
Señor les bendiga.